Damos pues la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, Juan José Rosell, quien va a tratar pues un tema de significativa importancia, como es el tema del financiamiento al sector minero. Como saben ustedes, nuestro país tiene una cartera muy importante de proyectos mineros. Hay más de 50 proyectos significativos cuya inversión estimada se estima en más de 53 billones de dólares. Y seguramente hay otros proyectos más de menor escala, proyectos que si de alguna forma se llega a implementar, pues seguramente van a contribuir al crecimiento de nuestro país. Pero los proyectos para que se pongan en marcha tienen 4 condiciones y todas deben cumplirse, ¿no? Todas deben obtenerse. Seguramente la primera de ellas, como saben ustedes, es la etapa exploratoria, ¿no? O sea, encontrar el recurso minero. En tanto no hay recurso minero, no hay posibilidades de ningún proyecto. O sea, encontrar el recurso minero es un factor prioritario para poder intentar hacer un proyecto. El segundo punto es la parte de ingeniería, ¿no? La parte de diseño de mina, de planta, el diseño de la parte ambiental también es un factor importante, el tema de ingeniería, por supuesto, del proyecto. El tercer aspecto es el tema social. La viabilidad social de un proyecto se ha vuelto pues crítica y en la medida de que no se tenga esta viabilidad, por más que se tenga un gran recurso minero y se tenga la ingeniería del proyecto con una alta rentabilidad, simplemente el proyecto no va o tiene dificultades para ir. Sin embargo, hay un cuarto punto que no debemos olvidar también, ¿no? La minería requiere recursos, pero no mineros, sino económicos para poder hacer el proyecto. Y eso se llama el financiamiento, ¿no? Y justamente para eso hemos invitado pues a un experto. La verdad tenemos ahora a Juan José Rosell, que creo yo nos va a aclarar muchos aspectos del financiamiento que a veces son desconocidos para nosotros los ingenieros de minas. Juan José Rosell ha estudiado en la Universidad del Pacífico, es bachiller en Economía, después ha trabajado en varios bancos acá en el Perú, tanto en el antiguo Banco Vice, que ahora es el Scotiabank, y también en el Banco Santander. Tiene un MBA por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ha trabajado en la banca de inversión en Nueva York para Bear Stearns. Y bueno, después regresó felizmente al Perú. Lo tenemos acá nuevamente desde el año 2003. Ha estado trabajando en finanzas corporativas en el Interbank. Ha liderado la generación y ejecución de varios financiamientos estructurados para varios sectores económicos, agricultura, pesca y por supuesto también para el sector minero. Y actualmente ya desde el 2008 viene trabajando para la IFC, que es miembro, como saben ustedes, es el brazo financiero del Banco Mundial, es oficial de inversiones seniors para los proyectos que están en América Latina. Muy bien, entonces ahora sí invitamos a nuestro expositor a pasar al estrado. Juan José, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de presentarles a la organización que represento y hablarles un poco de cómo vemos nosotros los financiamientos y todo el tema de sostenibilidad, licencia social y algunos temas claves en ese sentido. Voy a presentarles quién es el Banco Mundial y cuáles son los productos que ofrecemos y cómo pensamos que se debe manejar todos los temas ambientales y sociales. Voy a tratar de ser breve y dejar más tiempo para preguntas y respuestas. En el Perú nos conocen como, yo represento al IFC, nos conocen como el brazo financiero del Banco Mundial. Técnicamente no somos un brazo, el Grupo Banco Mundial son 4 hermanos, digamos. Por un lado tenemos las entidades que ayudan a los gobiernos, como lo que es el International Bank for Reconstruction and Development. Discúlpenme que está en inglés la presentación, no hubo tiempo para traducirla. Pero lo que se conoce como Banco Mundial es en realidad el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo. Y el IBRD ayuda a los gobiernos, en el caso del Perú al Estado, al gobierno peruano. Y igualmente el AIDA, esta segunda entidad que aparece en verde, es un banco mundial chico que ayuda a los gobiernos más pobres, ¿no? En Latinoamérica estamos hablando de Bolivia, de Haití,
algunos países de Centroamérica. Y luego en el lado derecho está el IFC, a la cual yo represento, para la que yo trabajo, y MIGA, que son entidades que ayudan al sector privado a invertir en países emergentes, en países pobres. El mandato de todas estas entidades del Banco Mundial es ayudar a reducir pobreza, ayudar a que el desarrollo sea más inclusivo y los beneficios más compartidos y las sociedades más igualitarias. Y todo esto nace en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, como un esfuerzo de las Naciones Unidas de ayudar a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente. El IFC es un inversionista activo en minería. En el Perú hemos estado desde los 80 con Buenaventura, luego en los 90 invertimos en Yanacocha con Newmont y Buenaventura también, y en Quellaveco con Anglo American. Más recientemente hemos invertido en una empresa junior, una exploradora que se llamaba Antares Minerals, que luego fue adquirida por una gran minera internacional que se llama First Quantum. Pero estamos activos en minería en todo el mundo emergente. Hoy día estamos bastante más enfocados en África. La razón por la cual estamos enfocados en África es porque, además de que es un territorio con mucho potencial, relativamente inexplorado, es una región con muchos países pobres y donde la explotación de los recursos naturales puede ayudarlos a salir de la pobreza. Dado nuestro mandato de eliminar pobreza, estamos enfocándonos mucho en África, donde vemos que algunos proyectos pueden transformar las economías de esos países y sacar a mucha gente de la pobreza. Pero además de África, Latinoamérica también es una región importante para nosotros, y en estos dos continentes principalmente estamos enfocados, pero también estamos presentes en Europa Central y del Este y en Asia Pacífico. Por el lado de metales, podemos invertir en todos los metales. Nuestro portafolio hoy día está más concentrado en oro, en hierro, hay un proyecto muy grande en hierro también. En cobre nos ha caído un poco porque hemos vendido nuestros activos de cobre. Teníamos una posición en minera escondida en Chile, que vendimos en el año 2010, y teníamos nuestra participación en Quellaveco, que la vendimos el año pasado a Mitsubishi. Pero nosotros podemos hacer cualquier tipo de mineral. Más recientemente hemos hecho también proyectos de fertilizantes como roca fosfórica, y también hemos hecho diamantes, y bueno, zinc, plomo en general, ¿no? Estamos tanto en metales preciosos como metales base. Y nosotros somos como una mezcla de un banco o un fondo de inversión con una empresa de consultoría, porque no solo brindamos financiamientos, sino también asistencia técnica. En este caso, los programas que estamos listando ahí son programas que implementamos alrededor de proyectos de industrias extractivas, minería, gas y petróleo principalmente, aunque también energía hidroeléctrica, ese tipo de proyectos donde el componente ambiental y social son muy relevantes. Por el lado de financiamientos, somos una mezcla de un banco con un fondo de inversión, porque hacemos préstamos tradicionales como cualquier banco, pero también invertimos en el capital de las compañías, nos volvemos accionistas. Y sobre todo en etapas tempranas, exploratorias, que ya más adelante vamos a conversar de en qué etapas participamos nosotros de todo el proceso minero, pero hacemos mucho equity, inversiones en capital, en acciones, ¿no? Dado que en una primera etapa del ciclo minero que está mencionando Fernando, antes de que uno tenga los estudios de factibilidad, uno no tiene certeza de cuándo se va a producir y si es que se va a producir, y qué clase de generación de flujos va a poder haber, por lo tanto no puede poner deuda, ¿no? Entonces nuestro negocio está mucho centrado en equity, también en préstamos,
como un banco, equity como un fondo de inversión, y cualquier cosa en el medio. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Y por el lado de asistencia técnica, damos asistencia técnica en cómo implementar sistemas para el manejo de riesgos ambientales y sociales y cómo desarrollar programas que aumenten los beneficios a la economía local, ¿no? Básicamente tratar de que haya más proveedores locales, que los programas comunitarios y la inversión social en general sea más efectiva y reditúe más beneficios para la gente. Esto es un poquito lo que estaba hablando, tratando de graficar la evolución del precio de la acción de una compañía, del valor por acción de una compañía, desde etapas muy tempranas. Acá se llaman grassroots exploration o exploración desde cero. Conforme uno va avanzando, viene un descubrimiento y luego el descubrimiento sigue evolucionando y se va llegando a los estudios de factibilidad, y ya más adelante los proyectos entran en producción y finalmente pueden haber expansiones, ¿no? Y el cierre. Nosotros participamos prácticamente en todo el ciclo, desde etapas muy tempranas, desde el descubrimiento de un depósito, que es cuando ya se han identificado los objetivos, los targets, y los sondajes, las perforaciones empiezan a corroborar que el depósito existe y el modelo geológico efectivamente corresponde a lo que se tenía pensado. A partir de ahí en adelante estamos nosotros activamente evaluando inversión. Antes de Project Discovery y antes de los sondajes hemos también invertido en proyectos en etapas un poco más tempranas, pero en general a partir de Discovery hacia adelante, ¿no? Y en el Perú, he puesto ahí los ejemplos del Perú. En el caso de Minera Yanacocha entramos un poquito más tarde, ya cuando había un estudio de factibilidad, ya cuando se estaba empezando a construir en el año 93 o por ahí, y seguimos siendo accionistas hoy día de Minera Yanacocha, tenemos el 5%. En el caso de Quellaveco entramos antes, entramos con Anglo American cuando fue privatizado Quellaveco por el gobierno en el año 93, y lo vendimos el año pasado, que después de casi 20 años, y sin embargo el proyecto no había entrado en producción, ¿no? Todavía no está en producción, está cerca, aunque la empresa Anglo American está aún por tomar la decisión final. Pero en el caso del proyecto estuvimos desde muy temprano, desde la exploración temprana. Lo mismo en el caso de Antares Minerals, en el proyecto Jaquira, en Apurímac, un proyecto de cobre. Nosotros invertimos en el año 2009, cuando el proyecto todavía no tenía ni siquiera un scoping study, un preliminary economic assessment, o sea, un estudio económico preliminar. Y luego, bueno, fue adquirido por otra empresa y eso motivó que nosotros salgamos antes de que se convierta en una mina, pero quedó bien encaminado. Pensamos que se va a hacer una mina en un futuro no muy distante, Jaquira en Apurímac. Pero bueno, idealmente nosotros nos quedamos hasta que los proyectos se convierten en minas que están produciendo y generando desarrollo, pero en estos casos también hay ejemplos donde no hemos llegado a esa etapa, ¿no? Acá mostramos un poco algunos criterios, algunos parámetros que usamos a la hora de invertir en diferentes productos. En la parte superior, en el caso de equity, en el caso de capital, nosotros tomamos participaciones minoritarias. Nosotros no controlamos compañías, no operamos compañías, somos socios minoritarios, socios relativamente pasivos. Entonces nunca tomamos porcentajes que lleguen a 20%, siempre debajo de 20%. Y bueno, a diferencia de muchos fondos de inversión que también pueden proveer capital,
capital de riesgo, nosotros podemos estar a largo plazo en los proyectos, ¿no? Como el caso de Yanacocha, que estamos 20 años ahí, seguimos ahí. Muchas veces los fondos de inversión necesitan tener proyectos que vayan a entrar en producción relativamente rápido y puedan devolver el dinero relativamente rápido. 5 años, 8 años, nosotros no tenemos ese tipo de restricciones. En el caso de la parte de abajo de deuda, ahí como cualquier banco podemos proveer deuda con garantías, sin garantías, en moneda extranjera, tasa variable, tasa fija. No tenemos mayores restricciones y podemos hacer plazos bastante largos también. Para lo que es financiamiento de proyectos, muchas veces es un factor importante. Y cualquier cosa en el medio, en un extremo el capital, en el otro lado la deuda de los bancos, la deuda garantizada senior. En el medio podemos hacer instrumentos híbridos, convertibles, preferentes. En fin, esto ya es un poco más sofisticado, pero básicamente podemos hacer cualquier tipo de financiamiento para cualquier tipo de etapa del ciclo minero. Y apoyamos el desarrollo de proyectos mineros, de recursos naturales, por diferentes motivos, ¿no? Primero que todo, bueno, sin ningún orden particular, pero un tema importante y que el Perú es un buen ejemplo es que la minería y la explotación de recursos naturales puede ser un motor de crecimiento, ¿no? Y en el caso del Perú es muy claro cómo en las últimas décadas el Perú ha crecido impulsado por el desarrollo de la industria minera. Más de la mitad de las exportaciones son mineras, como ustedes deben saber, un tercio de la recaudación del Estado. En fin, los aportes a la economía peruana de la minería han sido significativos y ha ayudado a que el Perú crezca de manera acelerada y reduzca la pobreza de manera significativa en corto tiempo. Además, cada vez más la industria se mueve hacia regiones pobres. Los países desarrollados ya muchas veces sobreexplotados sus recursos o explorado y ya no hay muchas opciones de seguir encontrando depósitos. Por lo tanto, cada vez más la inversión sale a países frontera, países pobres y bueno, eso va bien con nuestro mandato. Igual en la misma línea, cada vez la inversión está en zonas más rurales, más alejadas, donde la gente muchas veces no tiene muchas oportunidades de desarrollo económico, el Estado no está muy presente y muchas veces los proyectos mineros son una de las pocas oportunidades que tienen para realmente avanzar. En otros casos también puede ayudar al desarrollo tecnológico, ¿no? Eso se ve claramente en países como Canadá, Australia, que han hecho un gran avance tecnológico. Muchos de los desarrollos tecnológicos se han dado alrededor de la industria minera. Chile también está haciendo esfuerzos importantes por desarrollar tecnología, por hacer clústeres donde se generen nuevas soluciones, nuevos conocimientos. Y finalmente, también, como había mencionado, en muchos casos estos proyectos pueden realmente cambiar países, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto en Guinea, en África, que se llama Simandú. Es un depósito de hierro muy grande que ese depósito nomás va a agregar varios puntos al Producto Bruto de Guinea. Y lo mismo como Yutolu, el otro proyecto que estamos con Río Tinto en Mongolia. Es un proyecto de oro cobre gigante que va a cambiar completamente la economía de Mongolia. Sin embargo, estamos muy conscientes de que a la vez las industrias extractivas también pueden traer efectos que no son deseados, ¿no? Como el conflicto social. En el caso del Perú es claro.
corrupción. En otros lugares, creo que un poco más que en el Perú, pero en el Perú también ahí hay acusaciones de algún presidente regional haciendo mal uso de los fondos en los periódicos en estos días. Ocurre también, en el Perú se estaba discutiendo el tema de la enfermedad holandesa, eventualmente el boom de la explotación de recursos naturales y el ingreso de divisas podría eventualmente generar una sobrepreciación de la moneda e impactar en otros sectores exportadores. Acá se estuvo discutiendo si estaba ocurriendo eso. Bueno, la economía mundial y el miedo al tapering, ¿no? A la reducción de los estímulos fiscales en Estados Unidos ha hecho que cambie un poco esa circunstancia y el tipo de cambio se deprecie nuevamente y se deje de hablar un poco de la enfermedad holandesa, pero también es un tema que prestarle atención, y los impactos negativos que puede haber en el medio ambiente y en las comunidades, en la gente, ¿no? Entonces hay que manejar la industria, manejar los proyectos con altos estándares, con mucha responsabilidad social, con una cultura de sostenibilidad, porque si no, terminamos en proyectos parados, ¿no? Como en el Perú, algunos ejemplos: Cañariaco, Minas Conga, Tía María, Santa Ana, Río Blanco, Tambo Grande, ¿no? Proyectos importantes que están parados por conflictos sociales, que muchas veces pueden ser no justificados, muchas veces por mala información, por algún otro tipo de intereses, como intereses políticos, económicos, pero ocurre, ¿no? Y si es que uno no trabaja seriamente en tener una licencia social, eventualmente termina con su proyecto parado. Por eso es que la licencia social está convirtiéndose en un elemento clave de la industria. Cuando yo empecé hace 5 años en esto, cuando hablábamos a los mineros de la licencia social, no les gustaba mucho, la verdad. Algunos se molestaban con cómo va la licencia social, que las licencias son solo legales, pero en la práctica cada vez creo que hay menos controversia al respecto, y ya cada vez queda más claro que si uno no tiene licencia social, más allá de que esté con los permisos legales, su proyecto probablemente no va a avanzar y va a sufrir muchos retrasos, o eventualmente va a estar totalmente parado. Por eso este asunto requiere de planeamiento, requiere de estrategia, requiere de una actitud proactiva para enfrentar estos riesgos. Algunos temas claves. Este es un tema complejo y no se puede simplificar, pero algunos temas claves para poder una licencia social, al menos desde nuestro punto de vista, es primero tener altos estándares, ¿no? Trabajar con buenas prácticas internacionales, trabajar con medidas de seguridad, con protección al ambiente, con seguridad laboral, aplicar buenas prácticas internacionales en temas como el manejo de cianuro, construcción de presas de cola, de relaves. En general hay que operar con altos estándares, si no los accidentes probablemente van a ocurrir, accidentes con la fuerza laboral, con los empleados, o si no desastres naturales como cuando se rompe una presa, ¿no? que ocurre. Luego tener un plan para manejar a los grupos de interés, ¿no? Muchas veces se comete el error de llegar y decir, bueno, yo tengo mis permisos y yo no tengo por qué enfrentar, encargarme o sufrir los problemas del resto, ¿no? Pero
La verdad es que cuando uno llega a un lugar a desarrollar actividades económicas, en este caso minería, tiene que ser consciente de que está llegando de invitado a un lugar y su presencia de todas maneras va a tener impactos, y esos impactos deben ser manejados, ¿no? Y deben ser manejados en función al impacto a todos los grupos de interés, no solo a la comunidad directa, sino a las autoridades, a las ONGs, a la iglesia, a tantos grupos que finalmente tienen algún tipo de injerencia en el destino de los proyectos. Crear confianza y traer beneficios, ¿no? Esas dos cosas son claves. Sin confianza es muy difícil que se tengan buenas relaciones, y si no se traen beneficios tangibles, tampoco va a haber el apoyo de la gente, ¿no? Naturalmente la gente va a querer que la inversión que está llegando a sus comunidades de alguna manera los beneficie también, que no sea en balance al menos impactos negativos y que empeoren sus condiciones de vida. El Informed Consultation, ¿no? Para nosotros el tema de la consulta es clave. No quiere decir consentimiento, pero sí un involucramiento genuino, transparente, permanente, para informando a la gente y escuchando sus preocupaciones y resolviendo sus inquietudes y sus reclamos, ¿no? Tener un proceso de resolución de reclamos es muy importante. Tener una estrategia de inversión comunitaria, ¿no? Muchas veces las empresas no hacen inversión comunitaria, que siempre es importante, o la hacen de una manera poco planificada, sin una estrategia, más que nada de una manera reactiva a pedidos específicos, sin unos objetivos y una visión clara de qué es lo que se quiere lograr, y también muchas veces buscando aprovechar el esfuerzo de otras partes, ¿no? La empresa no necesariamente tiene que hacer todo el gasto, pero puede ayudar a articular esfuerzos de diferentes fuentes. Por eso trabajar con autoridades también, ¿no? Estar en permanente contacto con las autoridades y viendo cómo se pueden aunar esfuerzos para traer más beneficios a la zona. O inclusive a veces las ONG, ¿no? Una ONG puede ser un opositor, pero también eventualmente una ONG puede ser un aliado si es que ONGs creíbles y que tienen una vocación constructiva finalmente trabajan con la empresa y de alguna manera certifica que la empresa está trabajando con altos estándares. Para nosotros, todos nuestros clientes tienen que cumplir con las normas de desempeño, los performance standards en inglés. Esto es algo que se menciona mucho y que en la comunidad minera muchas veces no hay mucha claridad de qué es, pero nosotros tenemos una serie de principios y lineamientos que te permiten manejar los riesgos ambientales y sociales. Entonces, el primero parte de lo más elemental, que es tener una política y tener un sistema con recursos, con gente que tenga la autonomía, el poder de decisión, con protocolos, con procedimientos, con formalismo, para, en base a los principales riesgos ambientales y sociales, tener todo un plan de mitigación, ¿no? Y luego ya temas más específicos como las condiciones de trabajo, la seguridad de la comunidad, el manejo de los recursos eficientes y evitar la contaminación,
Cuando se compra tierras también hay que seguir una serie de lineamientos y políticas que básicamente buscan que este reasentamiento de gente, esta reubicación, este cambio de vida que la gente sufre cuando le compran sus tierras, sea sostenible y las personas no terminen destruyendo su estilo de vida y sin una forma de mantenerse en adelante, ¿no? Temas de biodiversidad y conservación de flora y fauna, indigenous people, ¿no? Cuando hay comunidades nativas, originarias, o temas de herencia cultural, ¿no? Entonces, para todos estos temas, nosotros hemos desarrollado estos principios, estas políticas que los clientes tienen que seguir y que lo que buscan es que los riesgos, los impactos sean manejados y donde no se pueda, donde hayan impactos y no se puedan eliminar o evitar, se compense a los impactados para que en balance nadie pierda. Acá, un poco lo que ya estaba comentando, que es importante que las empresas tengan un plan y una estrategia para manejar a todos los grupos de interés. Y ahí no solo es la comunidad, ¿no? También son las autoridades locales, el alcalde, el distrito, el alcalde provincial, el gobierno regional, las comunidades, la iglesia, los empresarios de la zona, las ONGs, todos tienen algo que aportar y es importante que las empresas tengan un mapa de todos estos agentes y un plan para manejar las relaciones con todos ellos. Y en cuanto a traer beneficios a la comunidad, es importante que las empresas aprovechen al máximo las oportunidades de traer beneficios. Y a través de sus operaciones, por ejemplo, las empresas pueden tratar de contratar a la mayor cantidad de gente posible de la zona. Mientras más gente trabajen de la zona, más gente contraten de la zona, más dinero va a quedar en la zona y además menos gente de fuera va a haber que traer y con eso va a haber menos disrupción social, ¿no? Igualmente compras, ¿no? Las compras de servicios de seguridad, comida, textiles, hay una serie de servicios y bienes que pueden ser comprados en la misma comunidad y que la empresa de todas maneras necesita efectuar esos gastos y si hace un esfuerzo por tratar de que se compre más en la zona pueden quedar más beneficios. Igual con infraestructura, ¿no? Algunos proyectos pueden generar infraestructura, caminos, trenes, energía. En la medida de lo posible hay que tratar de pensar si es que a la vez de servir al proyecto, la infraestructura que se va a construir puede también servir a la comunidad. Y bueno, por el lado de las regalías y el canon y los impuestos, ahí también, en la medida de lo posible, la empresa debe buscar trabajar con las autoridades para que el dinero sea bien utilizado. Y en el Perú hay algunos mecanismos como las obras por impuestos que se pueden utilizar para lograr esto, ¿no? También ya está, por último, lo voluntario, que es también, de alguna manera, es importante que las empresas dediquen algo de sus recursos para hacer inversiones comunitarias. Y con eso, con suerte, la explotación de los recursos naturales se convierte en un círculo virtuoso donde los recursos que se generan son compartidos con la población y resultan en mejoras de las condiciones de vida de la gente
y esto además se informa y de una manera que es reconocido por las comunidades y finalmente termina en una receptividad hacia la inversión y un círculo virtuoso donde todos se benefician y las comunidades se vuelven aliados de los proyectos y no opositores. Pero por otro lado, este círculo virtuoso puede terminarse rompiendo por muchos factores, ¿no? Y entre ellos uno tiene que estar muy consciente de que muchas veces llega a lugares donde hay muchas necesidades, hay mucha pobreza, no hay la presencia del Estado, hay grandes expectativas por los beneficios que puedan traerles a la comunidad y a veces hay falta de transparencia en el manejo de estos recursos, la corrupción que hayamos hablado, todo esto termina generando que este ciclo virtuoso no se dé y que las comunidades no sientan los beneficios y que más bien puedan ser mal informados y manipulados por gente que tiene otro tipo de intereses y no necesariamente está realmente preocupando por la gente. Y estas normas de desempeño que les comentaba, que son de cumplimiento obligatorio para nuestros clientes, las ha recogido la mayor cantidad, los principales bancos del mundo y los principales inversionistas del mundo han recogido esta política de cumplimiento y la han incorporado en lo que se conoce como los principios del Ecuador. Los principios del Ecuador son los grandes bancos y inversionistas comprometiéndose a que los proyectos que se financien en países emergentes que cumplan con las normas de desempeño del IFC, del Banco Mundial. Y no solo los encuentros príncipes, pero en general, cada vez más el tema de sostenibilidad es una exigencia de los financistas y eventualmente pasa a ser exigencia de los compradores también. Y esto es una tendencia que no va a cambiar y por lo tanto cada vez se hace más importante las políticas de responsabilidad social y la de sostenibilidad en general. Y un poco como conclusión y tratando de redondear un poquito las ideas, los compromisos con la sostenibilidad finalmente no son necesariamente altruismo, sino en realidad al final es un buen negocio, porque cuando uno le dedica esfuerzos a tener buenas relaciones, a traer beneficios, a no generar impactos negativos, a construir una buena reputación, eso finalmente facilita el acceso a capital, ¿no? Como en el caso del IFC, si las empresas no tienen estos compromisos, no tienen esta cultura, estas políticas, no van a acceder a nuestro financiamiento, igual en los grandes bancos del mundo, pero además también a oportunidades de negocio, ¿no? Muchas veces los compradores no quieren comprar oro que no está producido de manera formal y sostenible, o en muchos otros casos tampoco, no hay mercados que solo compran productos que tienen una certificación de producción sostenible. Y por otro lado, evitas, ¿no?, los riesgos de que interrumpan el desarrollo de los proyectos, que paren las operaciones, que hayan accidentes y hay que compensar. Es mejor prevenir y evitar que luego, que más bien después tener que sufrir los impactos económicos de los accidentes y los desastres, ¿no? Entonces todo esto, una política de sostenibilidad, finalmente reditúa en un mayor valor de las compañías. Y bueno, la idea es dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas, así que eso es todo. Entonces iniciamos el bloque de preguntas a cargo del ingeniero Fernando Aval. Adelante.
Muy bien, esperamos el bloque de preguntas. Si hay una pregunta para leer al expositor. A ver, aquí hay una primera pregunta del señor José Luis Hurtado Zamora, que es un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pregunta si la IFC tiene sus proyectos financiar o asesorar a la mediana o pequeña minería para que sea sostenible. O sea, tal vez un poco hasta qué tamaño de proyectos financia el IFC. Puede haber la idea que solamente se piensa en proyectos grandes y no pequeños o medianos. Sí, nosotros en realidad estamos enfocados en invertir, en atender a proyectos de clase mundial, ¿no? A grandes operaciones. Toda esta política de cumplimiento de la que les he conversado requiere proyectos que tengan escala, que permitan afrontar todo el costo o la inversión que hay que hacer para poder tener la clase de impactos que buscamos, ¿no? O sea que no, en realidad no estamos enfocados en minería artesanal. ¿Alguna otra pregunta? En tanto viene otra pregunta, yo voy a permitirme hacerte algunas preguntas, Juan José, si me permites. Por supuesto. Bueno, un poco la exposición de Juan José ha demostrado pues de que uno de los motivos también para poder acceder al crédito es el tema social, ¿no? O sea, no solamente, ya no el tema de financiamiento es un tema puramente económico, de donde hay que traer el flujo de caja y la rentabilidad con el valor actual, más el tema de garantías, ¿no? Que era lo tradicional. Ahora un tema fundamental y de hecho la exposición de José ha sido basada en el tema social, que es un requisito básico para cualquier financiamiento. Pero yo quisiera un poco volver al tema de financiamiento clásico, ya que el tema social ha sido muy claramente explicado por ti. ¿Cómo es que la IFC financia las etapas de exploración, que es una etapa de riesgo? Esa sería mi primera pregunta, Juan José, ¿no? Y tal vez la siguiente sería, también vinculado a ese tema, el tema de las garantías que toma la IFC en cualquier etapa de un financiamiento y especialmente en el tema de exploratorio, que es un tema de riesgo, ¿no? Sí, efectivamente, en la etapa de exploración es una etapa de alto riesgo. Mientras más temprano, más riesgo. Conforme se va avanzando en los estudios, se va reduciendo el riesgo. Y nosotros estamos conscientes de ello. Y obviamente riesgo debe estar correlacionado al retorno. Entonces nosotros estamos dispuestos a asumir más riesgo en etapas exploratorias porque también los retornos pueden ser más altos, ¿no? La parte donde más valor se genera relativamente hablando en minería es en el descubrimiento y en la definición de un depósito. Entonces tenemos bastante claro que eventualmente podemos perder nuestro dinero. Se dice que de cada 1000 proyectos exploratorios, 1 termina en mina, lo cual habla claramente del riesgo que hay. Y bueno, esa es la naturaleza del negocio. Sabemos que de 10 inversiones que hagamos, 1 probablemente es la que termine pagando por todo, 2 o 3 sean buenas y las demás no lleguen a convertirse nunca en una mina, ¿no? Es la naturaleza del negocio. Así que en esas etapas tempranas se aporta capital de riesgo y no se toman garantías, básicamente, ¿no? Nos volvemos accionistas, no hay garantías. Ya en una etapa de financiación del proyecto, ya de la construcción para desarrollar la mina y construir la planta y demás infraestructura, ahí sí se requiere garantías, ¿no? Y ahí las concesiones tienen que estar bien otorgadas, los títulos tienen que estar registrados, la propiedad o el acceso a la tierra superficial tiene que estar, si se va a construir un tren, un camino, un oleoducto, un mineroducto, tiene que estar todos los derechos, los permisos debidamente otorgados, ¿no? Ya cuando hablamos de deuda, ahí sí el riesgo tiene que ser completamente cubierto, ¿no? Nunca es 100%, siempre hay riesgo, esa es la naturaleza del negocio de los bancos, pero claramente los riesgos son mucho menores.
ya se ha estudiado los proyectos, se ha determinado su factibilidad y se toman todas las garantías del caso, ¿no? Gracias, José. A ver, otra pregunta más del ingeniero Zenón Alba. Pregunta si una comunidad minera, bueno, siempre requiere efectivamente ayuda económica para poder mejorar sus condiciones, y si habría posibilidad de brindarle una inversión con modelo de fideicomiso. Entiendo, se refiere de que si hay aportantes al desarrollo de estas comunidades, el modelo de fideicomiso funciona. Creo que es un mecanismo siempre válido. No sé si la IFC participa en estos modelos, ¿no? No me queda muy clara la pregunta, pero el fideicomiso es una forma de garantía, ¿no? Eventualmente, en vez de hacer una hipoteca, uno puede hacer un fideicomiso. O es un modelo, es una forma legal de manejar ciertas garantías que eventualmente se pueden utilizar, pero creo que la pregunta va más a un tipo de proyecto social. Claro, que creo que no es la función. No, si podemos nosotros financiar proyectos sociales. En realidad nosotros financiamos, apoyamos la inversión privada, apoyamos la inversión en proyectos y buscamos que esos proyectos, esas empresas, hagan la inversión social, pero nosotros no estamos en el negocio de financiar proyectos sociales, ¿no? Nosotros somos inversionistas mineros y financiamos inversiones mineras. Luego sí buscamos que a través de nuestras inversiones mineras se generen proyectos de desarrollo social, ¿no? Y justamente ayudamos a las empresas a que generen más proveedores locales, a que contraten más trabajadores de la zona, a que ayuden con programas de salud, de educación y desarrollo productivo, ¿no? Pero eso lo hace la empresa, no nosotros directamente. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos a José por su brillante exposición y respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de pasar con el último bloque, tenemos un pequeño presente que vamos a entregar a nuestro expositor, el ingeniero Fernando Gala. Le agradezco para entregarte un presente. Muchas gracias.